Nada ocurrió ese día. Al menos, nada que pudiera señalarse con claridad. No hubo discusiones. No hubo decisiones grandes. No hubo un momento que pareciera importante en ese instante. El día terminó como cualquier otro. Y durante un tiempo, eso pareció suficiente. Se dijo a sí mismo que estaba bien esperar, que no todo necesitaba una respuesta inmediata, que a veces no hacer nada también era una forma de ser responsable. Eso pensó, y la idea se quedó con él. Desde fuera, su vida parecía estable. Rutinas claras, días previsibles. Nada especialmente emocionante, pero tampoco roto. Se levantaba a la misma hora, cumplía con lo que se esperaba de él, avanzaba sin hacer demasiado ruido. Por la noche, sentía que había hecho lo suficiente como para justificar el cansancio, como para no hacerse demasiadas preguntas. Últimamente, se sentía cansado. No era un cansancio físico, era algo más difuso, como si cada día añadiera una capa más de ruido que nunca terminaba de apagarse. Nada grave, nada que mereciera una queja, solo una sensación persistente de estar dejando algo para más adelante, algo que nunca parecía urgente. Había momentos en los que el silencio pesaba más de lo esperado, especialmente por la noche, cuando no quedaban distracciones. Ahí, algunas preguntas aparecían, pero nunca se quedaban demasiado tiempo. Aprendió a ignorarlas con facilidad. El mensaje llegó sin aviso. Nada urgente, nada dramático, solo una frase breve, esperando al otro lado de la pantalla. Lo leyó una vez, luego otra. No sabía exactamente qué responder, y eso fue suficiente para no hacerlo. Se dijo que respondería más tarde, que ahora no era el momento adecuado, que necesitaba pensar mejor las palabras. No quería equivocarse. No quería decir algo que luego no pudiera retirar. Así que dejó el teléfono a un lado, convencido de que lo haría después. No fue una decisión consciente. Simplemente no ocurrió. El momento pasó sin resistencia, sin tensión, sin drama. Y eso lo hizo parecer inofensivo. Esa noche durmió bien. Había evitado una incomodidad. Había ganado tiempo. Al menos, eso parecía. Los días siguieron acumulándose. El mensaje quedó enterrado bajo otros gestos pequeños. La urgencia se diluyó. Cada vez parecía menos natural volver atrás. Cada vez más fácil justificar el silencio. Sin darse cuenta, empezó a verse de otra forma, como alguien prudente, cuidadoso, paciente. Esa imagen le resultó cómoda. Encajaba bien con la historia que se contaba a sí mismo. Cuando apareció una situación parecida, no dudó. Esperó. Ya sabía cómo hacerlo. Tiempo después, recordó aquel día. No con culpa, no con tristeza, solo como algo borroso, un punto difuso en el pasado. Por un instante, se preguntó qué habría pasado si hubiera respondido. No buscaba una respuesta concreta, solo sintió el peso de no tenerla. Algunas decisiones no se sienten importantes cuando ocurren, no llegan con ruido, no exigen valentía inmediata, se disfrazan de tiempo, de calma, de prudencia, y solo más tarde, cuando todo ya está en silencio, entendemos que no hacer nada también fue una elección. ¿En qué momento esperar deja de ser paciencia y empieza a ser miedo